tardes al pueblo dominicano. Señores, yo quiero discernir hoy sobre el aspecto económico. El gobierno presentó un informe sobre la marcha de la economía esta semana, en la cual hay elementos suficientes para estar optimistas con relación al futuro, a pesar de la crisis que ha enfrentado el país en los últimos 2 años, por efecto de la pandemia, del COVID-19 y de otras derivaciones. A pesar de eso, pues la República Dominicana ha logrado recuperarse rápidamente y la economía ha seguido creciendo, que ha sido una constante desde la reforma de 1992. En nuestra economía, el crecimiento sostenible del Producto Interno Bruto. Se habla de un crecimiento ahora de alrededor de un 11, un 12%, que es bastante halagüeño, uno de los más altos de América Latina. También el país ha podido cumplir con todas sus obligaciones internacionales en lo que se refiere al pago del servicio de la deuda. Las calificadoras de riesgo han colocado en buena posición al país, lo cual le da prestigio suficiente para la colocación de bonos y para la atracción de inversión extranjera, que es un factor fundamental en las economías latinoamericanas para su crecimiento. De suerte que hemos tenido un comportamiento económico. El Banco Central ha mantenido con políticas monetarias la estabilidad macroeconómica. El dólar ha tenido tendencia hacia la baja, estable hacia la baja, lo cual también es importante porque somos un país con una alta tasa de importación, entonces necesitamos siempre una divisa a buen precio para poder cumplir con esas obligaciones de bienes y servicios que demandan las importaciones. Toda la economía está marchando. Ahora hay una preocupación, y esta preocupación es tanto del sector oficial como de la oposición misma y del sector empresarial también. Y es el gran reto que tenemos para enfrentar la inflación que nos puede afectar durante este año, el porvenir inmediato. Una inflación que no solamente tiene componente interno, sino también y fundamentalmente componente externo. La economía del mundo hoy en día está sufriendo una inflación generalizada, motivada en que las grandes potencias económicas, sobre todo los Estados Unidos, tuvieron que fabricar dólares, hacer dólares, tirar dólares a la economía para satisfacer los programas sociales que se llevaron a cabo y enfrentar la pandemia con medicamentos, vacunas, etcétera. Entonces, esa gran erogación de dólares, pues siempre lo provoca una gran inflación por el hecho de que el dólar persigue la mercancía, y cuando usted aumenta la oferta monetaria, la masa monetaria, indiscutiblemente que hay una presión sobre los bienes y servicios que aumenta los precios. Esa inflación se ha manifestado en Estados Unidos, en la comunidad europea y en Asia, en todas partes, que son los lugares de donde nosotros traemos nuestros bienes y servicios importados. Entonces, de ahí que nosotros tengamos entonces una inflación importada que viene de fuera, contra la cual es muy poco lo que se puede hacer. Y si a esto uno le agrega esta erogación de dólares que tuvieron que hacer las grandes potencias, uno le agrega también el alto precio del barril de petróleo. Nosotros somos importadores netos de petróleo, y también el alza de los fletes y de los contenedores que se han ido a las nubes en estos tiempos. Entonces es una inflación importada que es muy difícil de combatir. Ahora, ¿cómo se combate la inflación de un país? Es decir, el gran reto que nosotros tenemos es de enfrentar esa inflación. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Por 2 vías fundamentales. Una puede ser por la vía de la oferta o la vía de la demanda. Es decir, la economía en los sistemas capitalistas se funciona por la oferta y demanda, porque el asunto de la restricción de precios, el control de precios, ya eso pasó a la historia. Ya incluso aquí en nuestro país no tenemos control de precios, como no hay en la mayoría de países del mundo ya, porque existen otras regulaciones para controlar la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta o de la demanda de bienes y servicios, el gobierno tomó una medida en estos días, el Banco Central específicamente, para restringir la masa monetaria, que es de subir la tasa de interés.
la tasa de préstamos y de ahorros, la tasa pasiva y activa, que estaba de referencia al Banco Central, que estaba en 3 puntos, lo subió a 4.5, es decir, 1.5 por encima, con lo cual las autoridades persiguen restringir el circulante. Y en la medida en que restringen el circulante de dinero, en esa misma medida también, pues hay menos demanda de bienes y servicios y eso restringe un poco la inflación. Pero ¿qué pasa? Que por esa vía también tiene efectos colaterales negativos, como son, por ejemplo, producir falta de dinero en la gente. La medida que usted disminuye el circulante, la gente recibe menos dinero para satisfacer sus necesidades. Y también, al mismo tiempo, se paraliza un poco la economía. Porque menos circulante, menos intercambio comercial, y en ese aspecto entonces eso frena un poco el crecimiento, de manera que no es la vía ideal, aunque es un elemento y el gobierno lo está utilizando. La otra vía es por la de la oferta de bienes y servicios. Como las importaciones se han encarecido y traen una inflación impresa, intrínseca desde el exterior, hay un elemento que el gobierno tiene que echar mano. Y hoy el ministro de Agricultura prácticamente lo evidenció cuando anunció que esa institución se va a dedicar a la producción de alimentos para abaratar el costo de los alimentos básicos. Esto es muy importante porque la inflación, un componente importantísimo de la inflación que hay que tomar siempre en cuenta es el de la canasta familiar. Es de los productos básicos que consume la gente. La mayoría de la población de los dominicanos no consumen cosas suntuarias, importadas, sino que el grueso se limita a consumir la comida, la alimentación diaria. El arroz, la habichuela, los víveres, las carnes, los aceites, espagueti, todas esas cosas. Esa es una canasta básica que el gobierno debe siempre garantizar a bajo precio. Por varias razones, nosotros lo hemos explicado aquí. El grueso de los trabajadores dominicanos, por ejemplo, de los grandes centros urbanos, el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, no come en la casa, sino que come en un lugar cerca del trabajo. Y como come en un lugar cerca del trabajo, tiene que comprar la comida hecha. Y entonces, tradicionalmente, esa comida que nosotros llamamos el plato del día ha costado entre 100 y 125, 150 pesos. Ahora con la inflación en muchos lugares se ha disparado a 175 y hasta 200 pesos. Y eso afecta sensiblemente el ingreso, el magro ingreso que reciben nuestros trabajadores, que normalmente están en un rango de 10 a 20 mil pesos. Entonces, esa parte hay que cuidarla sensiblemente. Entonces, ¿cómo se logra ofertar a la población esos productos de primera necesidad a bajo precio? Con la producción agrícola. En este año, en el 2021, nuestro Producto Interno Bruto creció ampliamente, pero no así la agricultura. La agricultura se quedó rezagada en apenas 2 y pico por ciento, 2.4, 2.5% de crecimiento. Cuando nosotros tuvimos renglones de la economía, por ejemplo, como la construcción, que subió un 37%, la zona franca un 29%. Es decir, de componente de ese Producto Interno Bruto, esos elementos subieron esa cantidad. La zona franca un 29%, el transporte un 14%, hoteles, bares y restaurantes un 22%, que es decir, con el turismo que creció también enormemente. Sin embargo, nuestra agricultura se quedó en apenas 2.4, 2.5%, se quedó rezagada. Fue de los renglones que menos creció en la economía dominicana. Entonces, ese anuncio que acaba de hacer el ministro de Agricultura viene en un momento oportuno y ojalá que eso sea real, que no se quede solamente en periódicos, porque nosotros venimos escuchando desde hace un tiempo, siempre que el país está sembrado, que hay una gran producción agrícola, pero cuando vamos al campo y lo contactamos directamente, nos damos cuenta que no es así. A mí, por ejemplo, yo siempre le he recomendado al gobierno que los primeros lugares por donde hay que comenzar una producción de productos básicos de consumo, de alimentos, esos son los proyectos que son estatales. Las tierras que tienen su poder el gobierno, como son, por ejemplo, el proyecto de Enriquillo, el proyecto de agrario de Nizaíto, que tiene alrededor de 20,000 tareas que están ahí baldías, o el proyecto de la Cruz de Manzanillo, que tiene más de 35,000 tareas
y apenas están en producción unas 3.000 o 4.000. Y el presupuesto que se le suministra desde Agricultura a ese proyecto es muy mínimo. Entonces, esos son proyectos que el gobierno puede establecer ensayos de producción de productos de ciclo corto que vayan directamente al mercado a satisfacer la demanda de bienes y servicios de forma barata. Esa es una forma de combatir la inflación local, porque la importada es muy difícil que podamos combatirla, a menos que no sea con política monetaria como la que acaba de tomar el gobierno de aumentar la tasa de interés, pero que afecta al mismo tiempo la economía en el sentido de que habrá menos disponibilidad de recursos en los bancos o a más caro el dinero para emprender proyectos de producción. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos resaltar. El gobierno tiene el gran reto de enfrentar la inflación que está afectando a la República Dominicana y que está afectando el mundo con los componentes importados y el componente local, y en ese aspecto tiene que tomar medidas, y la principal medida que debe tomar en el gobierno es efectivamente ponerle atención a la agricultura, ponerle atención a los productores de arroz, a los productores de comida, de rubros que consume el dominicano, de habichuelas, a los productores de habichuelas, a los productores de tomate de la zona del sur, de Baní, a los productores de vegetales de Constanza y Jarabacoa. En fin, ponerle atención a eso, porque es la única manera que tiene el gobierno de efectivamente ofertarle productos baratos a la población en un momento en que nos afecta una gran inflación nacional e internacional. Adelante, Francis.